Bueno, es un gusto presentar a nuestra querida invitada docente, Cora Castro. Pues inicialmente queríamos en este espacio, pretendemos abordar el tema del tránsito armónico y efectivo, principalmente para que este mensaje sea transmitido hacia las familias que se encuentran por transitar para el próximo año 2021 de la educación preescolar a la educación formal, digamos, logremos como conocer un poco más sobre las necesidades que nuestros niños y niñas se van a enfrentar. Entonces, para iniciar, profesora Cora, nos gustaría que pues, nos contaras un poco de ti, la experiencia con esa bella etapa de la infancia y bueno, cómo actualmente desempeñas esa docencia en el grado cero. Entonces, muchas gracias por estar aquí y bueno, te escuchamos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Cora Castro Pérez. Soy licenciada en educación preescolar, magíster en ciencias de la educación y este es mi año número 33 laborando como docente de preescolar. Eh, pues para mí no es tanto como un trabajo, sino es algo que yo disfruto mucho. Aprendo mucho de los niños, porque los niños son agentes de aprendizajes, agentes de cultura, agentes de transmisión de emociones. Entonces, disfruto mucho de mi trabajo. También nos asaltan como esas mismas situaciones, creo que las compartimos muchísimo de la situación que estamos atravesando, no es fácil para las familias. Y bueno, parte de este espacio también es quizás llegar con un video, con una información a las familias, para que desde ya pues nos vayamos preparando para lo que viene en el año 2021. Entonces, pues básicamente es lo que podemos actualizar de la asociación y en este momento le doy paso a Patricia, pues quien tiene esa primera pregunta orientada. Bueno, la gran mayoría de nuestras familias de pronto están un poco preocupadas por el tema de la escolarización. Dentro de nuestra estrategia y pues de la estrategia de cero a siempre se abordan con los niños pilares fundamentales pues como el juego, el arte y la literatura, de pronto la exploración del medio, considerándolo pues así como bases fundamentales para que se desarrollen en la educación inicial. En ese sentido, pues quisiéramos que en este espacio nos pudieras contar cuáles son los objetivos que se proponen desarrollar desde ese nivel inicial, pues de grado cero o transición. Los derechos básicos de aprendizaje que están dentro del currículo del preescolar. Los niños que inician con nosotros tienen sus 5 años cumplidos, pero pues dentro del currículo nosotros seguimos manejando los pilares de la educación inicial y se trabajan las dimensiones de desarrollo del niño integradas. Entonces, en ese proceso nosotros le damos como una continuidad a lo que ustedes están trabajando. Le damos bastante importancia a esos pilares, son como nuestro eje de trabajo y los continuamos. El problema viene es cuando ya los niños pasan de esa etapa preescolar a la primaria. Cuando ya inician su grado de primaria, ellos tienen ahí como un choque y un corte de esa parte cuando aún no se ha terminado su desarrollo de una primera infancia, porque como yo siempre he discutido ese tema con mis compañeros, eh, la infancia no se termina cuando se termina el preescolar, o sea, no se termina a los 6 años. Esa infancia yo creo que va hasta los 16, 17 años, pero ya a los 6 años ya creemos que los niños son independientes, que ya eh, no necesitan la parte afectiva, que ya tienen más responsabilidad hasta de cumplir con unos tiempos. Cuando hablo con los padres, les digo, en esta etapa de nuestra transición,
porque así es el nombre, transición para nuestro grado de 5 años. Ellos están como en una etapa de adaptación a esa vida escolar. Entonces, ellos hacen un acercamiento a la parte lectoescritora, un acercamiento a la parte matemática, no siendo una exigencia que los niños lean y escriban, ni siendo una exigencia que los niños manejen unas operaciones matemáticas, sino es más bien como un acercamiento. Nosotros cuando trabajamos con ellos no tenemos unos límites de tiempo ni unas determinantes, porque lo que nosotros evaluamos en esta transición son los desarrollos del niño, no evaluamos conceptos. Por eso nuestro sistema de evaluación es de acuerdo a unos logros cumplidos y la evaluación es cualitativa, no es cuantitativa. Entonces, cuando ya llegan a una etapa primaria, todo eso les cambia. Ya tienen unos horarios que cumplir, ya tienen una evaluación cuantitativa. Pero en, la- en ese, en esa adaptación de cuando vienen de los jardines al preescolar, no hay mucho cambio porque nosotros trabajamos más o menos en sintonía con con esos derechos básicos de aprendizaje que son prácticamente para la etapa de primera infancia, que son integrados en los pilares de la educación inicial y pues en función del desarrollo integral de los niños en todas sus dimensiones. Gracias, muchas gracias, profe Cora. Sí, aparte de lo que cuentas, em, nos asalta la preocupación de las familias que en este tiempo, cuando ya se viene acercando como la fecha de inscribir, de solicitar el cupo, nos llegan muchos comentarios de las familias. Lo que pasa es que no estamos viendo nada, letras, números, necesitamos que el niño escriba, que el niño aprenda a fortalecer esa parte y pues de hecho lo que hacemos como trabajo interdisciplinar es decirle a las familias no se angustien por el tema de la lectoescritura y de la matemática y pues de verdad que agradezco mucho eso que nos has compartido porque sí existe una ansiedad en la familia quizás de que del otro lado nos va a esperar, no sé, que la maestra tomando nota del nombre de los niños y cuántos saben contar. Entonces, la verdad que rescato mucho esa parte y sé que esta información va a ser muy valiosa para las familias eh, desde ese sentido de que no nos angustiemos porque de alguna forma va a haber una continuidad en la que se va a dar como ese proceso y ese acercamiento a la temática de la lectoescritura. Entonces, agradezco muchísimo y creo que ahí vamos encontrando todos esos puntos de afinidad en el trabajo. Muchísimas Perdón, gracias. qué pena. Es que hay como una situación cultural de la sociedad que piensan que el hecho de que los niños estén jugando, estén haciendo unas actividades lúdicas, no está representando aprendizajes para los niños. Entonces, de pronto la sociedad piensa que es como se trabajaba antes, que el niño solo aprende haciendo las planas, haciendo los dictados, como con una coacción para que el niño cumpla, pero no, o sea, no han comprendido que es que esas lúdicas van dirigidas a los aprendizajes. Y sí se empieza a hacer como una parte de entrenamiento, yo le digo entrenamiento porque es un entrenamiento a que los niños empiecen a manejar un trazo, a que los niños traten de manejar un renglón, a que reconozcan algunas letras en diferentes contextos, a que reconozcan su nombre y lo puedan escribir.
pero son cosas básicas, no es como tal un proceso lectoescritor, sino es un acercamiento para que ellos se vayan adaptando a que la lectoescritura es una forma de comunicación. Perfecto, muchísimas gracias. Hacia qué habilidades considera su merced que deben ser importantes, que deben tener los niños y las niñas al ingresar a la educación formal. Y la otra pregunta sería, ¿qué podemos hacer desde ahora para trabajar con las familias y orientarlas como desde casa para que inicien ese proceso para cuando ingresen los niños el próximo año a transición? Entonces, los niños tienen traen diferentes aprendizajes de acuerdo a sus experiencias y las habilidades no las podemos determinar nosotros como docentes, sino cada uno tiene sus propias habilidades en diferentes dimensiones. Eh, o sea, ¿qué deben desarrollar? De pronto es la parte de los hábitos, porque ya a medida que los niños van creciendo en edad, las instituciones van haciendo más numerosos los grupos. Entonces ya uno como docente debe asignarle más responsabilidades a los niños de independencia. Entonces es que sean independientes en su comer, que sean independientes en sus hábitos de aseo, de lavarse sus manos. Como les decía a los papás, que ahorita en esta época ya debe ser un hábito para los niños usar su tapabocas, constantemente lavar sus manos, que tengan su lugar de trabajo, su lugar ordenado, que aprendan a cuidar lo que es de todos, a cuidar las cosas de nuestro entorno, eh, que tengan unos hábitos de cortesía con las demás personas, que se trabaje más en la parte de los valores, del respeto, eh, de seguir indicaciones. Los niños tienen mucha dificultad en la parte de seguir indicaciones, porque de pronto a veces las pautas de crianza no son adecuadas. Vemos que ahora los niños son los que mandan en la casa, los papás solo le hacen caso a lo que diga el niño. Entonces, cuando ellos ven hay una autoridad en la clase, ellos no la sienten como una autoridad, sino como un igual, y entonces empieza a dificultarse porque siempre debe haber una figura de autoridad. Quisiera de pronto en tu experiencia, Cora, que tú nos puedas orientar de esta manera, cómo para nosotros poder llegar a los padres, porque ellos van a decir, este año los niños no aprendieron nada, porque aparte de todo, que estamos trabajando desde la virtualidad, estamos trabajando diferente, que de pronto si hubiéramos estado en el servicio, o ellos nos van a decir, no, este año los niños van a salir terriblemente sin aprender nada, porque es que ahí se la van a pasar todo el día jugando y lo van a dejar hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Porque es la forma de pensar de ellos, porque ese es el estigma, pues el paradigma que ellos tienen en su cabecita, que es, los niños no van a aprender así. Entonces, quisiera saber, pues, cómo podemos orientar a las familias para decirle, no, pues a través del juego, a través de herramientas pedagógicas, no, nosotros podemos generar un aprendizaje en los niños y en las niñas, nosotros podemos llegar pues, a conocer en la cotidianidad, podemos llegar, así sea que la mamita esté desgranando unas arvejas, ahí se puede generar un aprendizaje en los niños y cómo podemos utilizar esa cotidianidad de los niños y en ese aprendizaje que se está generando para poder, cómo los niños van a llegar el otro año a una educación formal. Es que esa es parte de la cultura de la sociedad y no solo es en el sector público, sino es en el sector privado, aquí en Caparrapí, en todas partes hay esa misma situación. Los padres se les dificulta entender que el juego es una estrategia de aprendizaje. Entonces uno tiene que entrar es como a trabajar en esa mentalidad de los padres, porque sí se les dificulta bastante y
En mi caso, yo trato de integrar un poquito esas actividades de lectoescritura que son tradicionales, del manejo del renglón, en las létricas que van conociendo, en lo que nos vamos acercando a nuestra lectoescritura. Pero como yo siempre les digo a los papás, miren papás, no es una obligación que el niño lea y escriba. Estamos haciendo es un acercamiento a la lectoescritura, que porque los papás, no es que el niño no quiere aprender a leer, no es que en este grado los niños no aprenden a leer y escribir. Algunos lo hacen por iniciativa propia, porque los desarrollos de los niños en un grupo son diferentes y también esos desarrollos dependen de la intervención de los padres, de las experiencias que tienen en los hogares. No es solo lo que nosotros damos en el colegio, sino las experiencias que ellos tienen. Entonces sí es difícil para los papás entender eso, pero ellos se van como habituando a la forma de trabajo del maestro. Yo tengo una compañerita que ella sí, cero cuaderno, porque de todas maneras, por más que haya un modelo pedagógico institucional, cada uno tenemos nuestras propias didácticas y nuestras propias formas de enseñar, que las adquirimos de acuerdo a las experiencias, que yo digo, bueno, yo trabajo este modelo pedagógico, pero vi que no me funcionó tanto como de pronto este otro, o veo que con unos niños me funciona una cosa y con otros niños entonces uno siempre tiende a utilizar de cada metodología un poquito y las adapta a unas didácticas que son propias de cada uno. Sí tengo una compañerita que ella es cero cuaderno y sí, ella tiene bastante dificultad porque ella, que los papás se quejan, pero finalmente los papás entienden que ella está haciendo lo mismo que hacemos todos los demás, que no lo hace mediante un cuaderno, sino con otras técnicas, que no es necesariamente trabajar un cuaderno, no es la necesidad, que de pronto yo, Cora Castro, veo que me funciona eso y lo hago, pero hay otras compañeras que dicen, no, es que yo no veo que el cuaderno, al contrario, el cuaderno siento que el niño se siente como obligado, que es tan tradicional que yo no lo uso. Y todo eso es respetable porque cada uno somos mundos diferentes y por eso los grupos son diferentes y por eso a veces los niños adoptan de nosotros como esas costumbres que nosotros le damos como maestros. Muchísimas gracias, pues a todas por el espacio, especialmente, profe Cora, por asistir, por aceptar esta invitación. Muchísimas, muchísimas gracias. Valoro pues mucho, mucho ese trabajo porque pues tuve la oportunidad de estar en el aula de la maestra como por unos 15 días acompañando, haciendo un acompañamiento y pude ver muy de cerca su trabajo y pues la verdad que es un honor pues traerla a esta mesa de trabajo por lo que nos ha contado y demás, su experiencia pues desde esa otra mirada, ¿no? Porque pues como decíamos, estamos en ese puente de pasar de un lado al otro y la verdad que muchísimas gracias y gracias a todas por participar, por sus comentarios, sus reflexiones. Creo que en estos minutos que ya han transcurrido, nos vamos pues muy enriquecidas en lo personal. Muchísimas gracias y sé que esto también hacia las va a ser de mucha, mucha ayuda poderles llegar con esta pieza comunicativa. Entonces, muchísimas gracias. Les agradezco mucho por su invitación, espero que les haya aportado algo. Muchas gracias.